Nosotros vamos a meditar un poco en la palabra de nuestro Dios y vamos a ponernos a pensar un poquito acerca de este texto que nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17. Son 3 palabras. Únicamente nos habla 3 palabras. ¿Qué es lo que dicen estas 3 palabras? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Y ya el verso 25 dice, hermanos, orad por nosotros. ¿Qué importante cree usted que signifique la oración para nosotros? Porque de aquí va a partir muchas de las cosas que Dios nos va a conceder a través de todo lo que nos ha dejado a todo su pueblo para que disfrutemos de muchas bendiciones. Pero parte todo de qué hacemos con este espacio que utilizamos para orar a nuestro Dios. Y cada cuándo o cada cuánto se debe de hacer. ¿Cuál cree usted que sea la manera más correcta cuando está diciendo este versículo con toda claridad? 3 palabras utiliza el apóstol Pablo para este versículo número 17. ¿Qué significaría entonces para nosotros como hijos de Dios? ¿Qué significa orar sin cesar? ¿Qué podríamos sacar de estas 3 palabras? Que sin duda, amados hermanos, significa mucho para nosotros, porque ¿qué es la oración entonces? Porque desde aquí partiríamos y podríamos ir comprendiendo muchas cosas que vendría a ser la oración, porque todos sabemos que la oración tiene súplica, tiene ruego, se hace nacimiento de gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se hace una oración? ¿Cuál cree usted, amado hermano, que sería lo más importante? Me encanta este versículo de Hebreos, porque de aquí va a partir también cómo van a ser nuestras oraciones. Dice la palabra de Dios, el verso 6 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Aquí viene este principio de nuestras oraciones. Dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es primordial, es importante para la iglesia o para cualquiera que se quiera acercar a nuestro Dios. ¿Qué es importante, hermanos? ¿Qué creen que sea importante? Tener fe, tener esa certeza. ¿Pero certeza de qué? Dice el que está escribiendo esta carta de Hebreos, está diciendo algo bien importante. Vamos a leerlo con esta otra versión. Dice la palabra de Dios, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que buscan. Esta versión nos deja igual de claro que la versión que utilizamos todos los días. Tenemos que creer primeramente que Dios existe. Porque si no entendemos que Dios existe, que es premiador, que es galardonador de todos los que le buscan, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, de que somos su pueblo, pueblo suyo, ovejas de su prado, amados hermanos, cualquier oración que se haga sin entender este pensamiento va a ser a veces mal dirigida, porque no se tiene fe, porque no se cree que existe un Dios. ¿Y quién es este Dios? ¿Quién es este Dios, hermanos? Exactamente. ¿Cómo lo presentan varios personajes de las Sagradas Escrituras? Como el creador de los cielos, de la tierra.
De esa manera lo presenta Jonás cuando le preguntan, oye, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué es de ti? Y él que les contesta, hebreo soy, sirvo al Eterno. ¿Quién era ese Eterno? El Dios de los cielos, de la tierra, de todo lo que hay. Cuando va transcurriendo el tiempo, cuando va pensando uno y va creyendo quién es este Dios, sabe que varias cosas que acontecen a nuestro alrededor, uno las puede provocar, ya sea para bien o sea para mal. Porque ¿qué es lo que nos considera a nosotros nuestro Dios? ¿Cómo nos hizo? ¿Sí se acuerdan? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Y verso 27, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Que es importante, ya empezamos a creer que existe un Dios, que es premiador, pero ¿qué es este Dios? Aquel que te hizo, aquel que me hizo, aquel que se tomó la molestia, porque la escritura no se equivoca, ninguna palabra está de más, ninguna palabra está de menos. Todo lo que está escrito para nuestra enseñanza, para nuestra reflexión, para que crezcamos, Dios lo hizo y lo puso. ¿Qué dice? Hagamos. Le está hablando a su hijo, hagamos al hombre aquí, hermanos, a su imagen de Dios. ¿Para qué? Para que se sienta deprimido, se sienta derrotado, se sienta aniquilado y que cualquiera lo pisotee. ¿Eso es lo que dijo Dios? No, hermano, ¿sabe qué dice? Para que señoree en todo lo que hay, en los peces, en las aves, en los animales, las bestias y todo lo que se arrastra por el suelo. Todo lo puso nuestro Dios a nuestro alcance, debajo de nuestros pies, para que tengamos esa potestad. Y después dice, ¿por qué? Porque a imagen de Dios los creó. ¿Por qué? ¿Qué nos puso dentro de nosotros? Una parte de Él. Porque hay que recordar que nuestro Dios no tiene ni cuerpo ni forma, sino que nuestro Dios nos puso ese espíritu en nosotros, ese espíritu que es el que lo hace y que uno tiene que trabajar y creer que existe ese Dios todopoderoso. Y les decía, ¿y de qué manera los creó? Todas las cosas, hasta antes del verso 26, la palabra de Dios nos dice, y vio Dios que lo era bueno, y dijo Dios, y se hizo, y dijo Dios, y se hizo, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, pero al hombre, ya no nada más dijo Dios, que se haga una serie de hombres para ver cómo salen, sino dice que lo hizo único e irrepetible, y que después vio que se encontraba solo este hombre y le hizo una ayuda, una compañera idónea. ¿Y qué tiene que ver entonces todo esto con la oración, con la fe? Pues tiene que ver mucho, porque tenemos que reconocer nuestros orígenes, tenemos que reconocer el por qué Dios nos tiene aquí en este lugar. Hay parte de las Sagradas Escrituras, las cuales tenemos que tomar nosotros, hacerla nuestra, cambiar por un momento, por un instante el nombre que viene ahí, porque te está hablando a ti, porque Dios te quiere ver levantado, porque Dios quiere verte triunfar. Pero ¿sabe qué te pide, amado hermano? Que tengas fe, que ores sin cesar. ¿Cuántas veces hacemos una oración, 2, 3, pidiendo algo? No vemos resultado, ¿y qué se hace? Abandonamos las peticiones y decimos, no, ni nos escuchan. O nos sentimos que no hay solución a nuestros problemas, sentimos que nos hace falta algo para elevarnos, pero siempre algo nos viene arrastrando
¿Y sabe cuál es la principal situación? La falta de fe, la falta de oración. Tu conexión con las Sagradas Escrituras es lo que te va a llevar al camino de Dios. Entonces, ¿qué es la oración para usted? Coméntelo, hermano. Platíquenos, ¿qué es la oración para usted? ¿Qué significa el doblar sus rodillas? El inclinar su cerviz. ¿Qué significa para usted? ¿Qué puede platicarnos acerca de estos instantes que nuestro Dios nos permite tener con Él? Que siempre hemos dicho, busca un instante para estar a solas con nuestro Dios. Busca un instante para que tu alma, tu ser, tu espíritu repose en las benditas manos de nuestro Dios y desahógate, suplícale, pero desahógate agradeciendo por todas las cosas que tienes y aún más por las que no te permite tener, porque no sabes, hermano, cuánta bendición hay en lo que Dios nos dice, esto todavía no te lo doy. Porque es bien fácil pedir, pero ¿saben cuándo es cuando más se nos da? Cuando más te acercas a agradecer. Y les decía a un hermano apenas en nuestros días, el agradecimiento a nuestro Dios, el estar en comunión, en agradecimiento, en acción de gracias, primero, tiene tu mente ocupada en enfocar las cosas positivas. Segundo, tiene tu mente ocupada agradeciendo a Dios. Y le decía yo a él, mira, hermano, si tú te dedicas a nuestro Dios tanto tiempo al día, tanto tiempo a la semana, cuando menos se des cuenta, todo aquello que tú piensas que te atraviesa y que no te deja crecer, que te tiene deprimido, que te tiene desahuciado, que te tiene por los suelos, entre más tiempo tú le dediques a Dios, ¿qué crees, hermano? Menos tiempo vas a tener para pensar, para estar en el ocio o estar en la tristeza. Hace tiempo les platicaba qué es la tristeza y qué es el enojo. Ambas son sentimientos que nacen dentro del corazón de los hombres. Pero ¿qué sentimientos, hermanos? ¿Sabe cómo se puede interpretar esto? Como idolatría. Pero yo no tengo ninguna imagen, pero yo estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo, sí. Pero el estar enojado, el estar quejándose o el estar triste es estar simple y sencillamente en contra de la voluntad de nuestro Dios. Porque todo, hermano, siempre grábese esto. Y no me voy a cansar de repetirlo. Lo voy a mencionar cada vez que pueda. Todo lo que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor, absolutamente todo, es para nuestro bien. Aunque parezca que no. Iba el pueblo de Dios saliendo de Egipto y se encuentran con el mar. ¿Qué pensaron las gentes que venían saliendo? ¿Para qué nos hiciste salir de acá para perecer acá? Y se empezaron a quejar. Oraron a nuestro Dios, pero inmediatamente como terminaron su oración, se quejaron. ¿Sabe cuál es la situación, hermano? Que cuando, como dice Hebreos 11, usted tiene fe y cree que existe un Dios que es galardonador de los que le buscan, ¿parecía un obstáculo el mar? Parecía un obstáculo grande. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que se abrió y que se hicieron muros por donde pasaron los del pueblo de Israel y pasaron en seco. ¿Qué pasó cuando llegan a una ciudad fortificada y llegan a ese lugar? Y la gente de Jericó hizo unas murallas sumamente gruesas para que nadie las pudiera derribar. ¿Sabe cuántas armas, sabe cuántos misiles utilizó el pueblo de Israel para tirarlas?
ni una sola. ¿Sabe qué pasó en ese lugar? Una mujer tuvo fe y reconoció que existía un Dios que era dueño de los cielos, de la tierra, de los mares y de todo lo que había. ¿Y sabe qué le dijo a los espías del pueblo de Israel? Con una certeza le dijo: yo sé que su Dios al que ustedes adoran les va a entregar este lugar. Ella lo sabía. Nada más de escuchar: ¡ay, vienen los israelitas! Oye, vienen los israelitas para acá y tienen que atravesar por nuestra ciudad. Los israelitas, aquellos que sacaron y humillaron al pueblo de Egipto, aquellos que salieron triunfantes, llenos de oro, llenos de riquezas, de la tierra más poderosa de esos tiempos. ¿Sabes qué? Sin duda nuestras murallas no van a hacer nada, porque estos son hombres de Dios. Si se percata, hermano, estas historias son de enseñanza para nosotros, que cuando tenemos confianza en el Eterno, en nuestro Dios, en el Creador de los cielos, de la tierra, cuando usted llega a generar esa confianza en Él y de tener esa fe, ¿sabe qué? No hay muralla que pueda resistir. Las mismas Sagradas Escrituras nos narran tantas historias de fe, tantas historias de oraciones. Un día Josué oró a nuestro Dios. ¿Y sabe qué pasó con el pedimento de Josué? Fue escuchado. ¿Y qué pasó? El sol se detuvo. ¿Hay imposibles para el pueblo de Dios? ¿Hay imposibles para el que ora y se acerca en oración humilde a nuestro Dios? Un profeta se acercó a Dios y pidió que no lloviera 3 años y medio. ¿Se cumplió? Se cumplió. Un profeta, ese mismo profeta les dijo a las personas: ustedes llenen de agua esto, porque el holocausto que yo tengo va a quemarse y va a llover fuego del cielo. Él tenía esa certeza, y ¿saben qué? La gente le hizo caso. El lugar que él había preparado para sacrificio a nuestro Dios lo inundaron de agua. ¿Y sabe qué pasó? Ardió en llamas completamente. ¿Saben por qué? Porque dobló sus rodillas, inclinó su cerviz y reconoció que existe un Dios fuerte, poderoso, que no hay imposible para él. Y eso también nos lo dice el Evangelio de Lucas acerca de que este Dios no hay imposible para él, que todo lo que él hace es para nosotros. Somos su creación. Somos, dice el Salmo 100, ovejas de su prado. Y el Señor Jesucristo, cuando viene a habitar la tierra, le piden sus apóstoles que les enseñe a orar. ¿Les enseñan? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque era importante la oración, porque sigue siendo importante y porque seguirá siendo importante la oración como un medio de comunicación directa para con nuestro Dios. Es esa línea que usted agarra, levanta, marca y tiene la certeza de que va a ser escuchada y que esa emergencia va a ser atendida por nuestro Dios. Hermana Esther, ¿qué es para usted la oración? La comunicación, la mejor comunicación que tenemos con nuestro Dios. La mejor comunicación que tenemos con nuestro Dios es la opinión de nuestra hermana. ¿Cuál es su opinión? Es lo que les vengo platicando y que vengo que me enseñen también ustedes qué significa para ustedes la oración. Porque el apóstol Pablo decía: orad sin cesar. Este consejo pequeño, pero muy grande y significativo para todos sus hijos, en los que desean que las cosas de justicia y de misericordia de nuestro Dios se manifiesten en todo el mundo. Y cuando uno pide y pide a nuestro Dios, va a ser respondida su petición. ¿De qué manera cree entonces usted que se comunicaban todos los hombres, que ha dejado esta historia
cada sacerdote, cada sumo sacerdote, cada personaje que vino a cambiar un pedazo de esa historia, ¿cómo cree usted que se acercaba a Dios? Nos maneja de un rey malo, malvado, 55 años reinó sobre la tierra, alejándose del camino de Dios, y cuando fue transportado a Babilonia, ¿sabe qué hizo? Oró a Dios, dobló sus rodillas y desde su sentir, desde sus entrañas, sacó una oración a nuestro Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo liberó de donde estaba. Hubo un rey también en las Sagradas Escrituras, padre del que estamos hablando, recibió la noticia del profeta Isaías que acomodara su casa porque esa noche ya no iba a pasar más para él. ¿Y sabe qué dice la Escritura que hizo este hombre? Oró a Dios. Dice que se voltea a la pared y que suplica a nuestro Dios y le dice: acuérdate, Señor, que he andado en tus caminos, acuérdate, Señor, que he hecho esto, que he hecho el otro por el pueblo, por esto, por andar delante de ti en justicia. Y dice las Sagradas Escrituras que el profeta todavía no terminaba de salir cuando le dice: dile que he escuchado su oración y que se le será añadido 15 años más de vida. Hay oraciones, como ya la hemos platicado, que como el apóstol Pedro, solo 2 palabras: Señor, sálvame. ¿Y sabe qué pasó? El Señor lo salvó. Pero le recriminó que le faltaba la fe, que ya le faltaba poco para llegar a Él. ¿Por qué tuvo fe? ¿Por qué tuvo miedo? Pero es que volteé, Señor, y vi la tormenta, y vi cómo estaban los vientos, vi cómo estaban las aguas torrenciales. Tuve miedo. Esa enseñanza, esa pequeña parábola que nos da el Señor de acerca de las cosas que en el mundo nos van a poder acontecer, que nos van a venir tormentas, que nos van a venir. ¿Sabe qué nos dice el Señor? Tú solo camina hacia mí. Confía y no te apartes. Ora sin cesar. Y a veces, como les dije, como Pedro, a veces nada más van a ser 2 palabras. Porque sí, a veces nos sentimos abrumados, nos sentimos rebasados por la tormenta. Nos sentimos que nos hundimos y que ya no, apenas si sale nuestra mano. Señor, sálvame. Aunque sean 2 palabras, hermano, pero téngalas con nuestro Dios, que sean palabras sinceras, que sean del corazón, de un corazón que se acerca con ese regocijo, con ese agradecimiento a nuestro Dios y con la certeza que cualquier cosa que le pida, le va a ser usted recibida. Claro, a veces va a tardar un poquito. A veces no es inmediatamente. A veces hay que esperar porque todo tiene un tiempo perfecto para nuestro Dios. Pero ¿sabe qué? Orad sin cesar. Ore usted sin descanso. La Escritura nos narra de las oraciones de Daniel. ¿Fueron escuchadas? ¿Cuántos días oró sin respuesta? La palabra de Dios nos dice que 21 días estaba orando y no recibía respuesta. Y cuando la recibió, ¿qué recibió de respuesta? ¿Sí se acuerda? ¿Qué recibió de respuesta? Que a Dios le agrada escuchar las oraciones de Daniel, pero que le había sido difícil llevar la respuesta porque ¿qué tenía este ángel que iba a llevar esa respuesta? Tenía una pelea todavía contra los de medos y persas y tenía que librar esa batalla. Y tenía que ahora darle la respuesta a Daniel. 21 días de oración. Habrá quienes lleven 12 años con un malestar. Y cuando escuche usted acerca de Dios, de su Hijo amado, que entregó a Cristo Jesús
para dar su vida por nosotros, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ten fe. Ora sin cesar. No te apartes del camino. De verdad, hermanos, de verdad. A lo mejor podamos decir, suena bien simple decirlo. Son 3 palabras. A lo mejor es la frase tan más corta y que más fácil de pronunciar, y a lo mejor pueda llegar a pensar que por todo lo que le rodea, hasta parezca así como un cuento. Pero ¿sabe cuánto había vivido, cuántas cosas había vivido el apóstol Pablo hasta antes de llegar a decir esta frase? ¿Se imagina usted qué tanto había vivido el apóstol Pablo antes de mencionar esta frase? Naufragios, azotes, tal vez lo habían apedreado, tal vez había sufrido encarcelamiento injusto. Y tal vez otra vez fue azotado, y otra vez maltratado, y otra vez padeciendo hambre. Sí, puede ser que suene fácil decirlo, pero una exhortación tan hermosa como esa no es para que suene fácil decirlo, es para que lo viva, para que lo sienta desde lo más dentro de su ser, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es una de las ideas que también mostró el apóstol Pablo. ¿Dónde estaba cuando lo dice? ¿Cómo vivía? Encarcelado, angustiado, con esa preocupación de que quería ir y seguir yendo a varias iglesias y de seguir levantando la obra de Dios, pero también con la conciencia de que algún día iba a perecer. ¿Y cuál era su preocupación? Seguir llevando el evangelio. Bueno, sí, también es una frase fácil y bonita de decir, ay, no, sí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero ¿qué significado le daba Pablo? Señor, si tú me dejas vivir, voy a vivir para llevar tu evangelio, para hablar de tu Hijo amado. Pero si me dejas morir, a ese reino voy, con esa certeza de que he peleado la buena batalla de la fe y he salido victorioso y que voy a recibir esa corona que tú, Señor eterno, vas a dar no solo a Él, sino a todos los que esperan en la venida de tu Hijo amado. Esa era la certeza con la que decía también esas palabras el apóstol Pablo. Busque a Dios en oración, busque un momento para conectarse con Él. La oración es ese enchufe, hermano, que lo conecta a Dios. Ese enchufe que siempre debe estar conectado, que a causa de lo que decía el Señor Jesús, a causa de que la maldad en el mundo se iba a multiplicar, la caridad, el amor de muchos se iba a resfriar. ¿Y sabe cuál es el primer amor que dejan los hombres? El amor de Dios, y se empieza a desenchufar y se empieza a desaparecer esa conexión. Pero cuando uno busca nuevamente y quiere, acuérdense que esto es una carrera. Y sí, a lo mejor es como esa gente que corre en el estadio, es una carrera de obstáculos y a veces hay que brincar, a veces hay que nadar, a veces hay que hacer tantas cosas. Pero si te caes en esa carrera, dice el proverbista, si 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse. ¿Sabe por qué? Porque busca las cosas de nuestro Dios y Dios lo vuelve a sustentar para levantarse. En esta carrera tan importante, lo que nos va a mantener conectados siempre va a ser la oración. Y hay veces que habemos y decimos, pues la Escritura dice que Daniel oraba 3 veces. Así que tengo el derecho de orar 3 veces. Sí, hermano. La Escritura dice que Daniel oraba 3 veces, pero había 3 veces que oraba mirando a Jerusalén. ¿Y las demás?
Eran oraciones que encerrado en su recámara, doblaba sus rodillas y seguía suplicando a nuestro Dios. Siendo él un hombre justo, porque desde que llega a Babilonia se muestra esa justicia y muestra ese amor y por las cosas de nuestro Dios. ¿Y sabe cómo decía una de sus oraciones? Porque sé, Dios eterno, que hemos pecado. Solamente contra ti hemos faltado y nosotros y nuestro pueblo ha faltado delante de ti. Él no había hecho nada, hermanos. ¿Sabe cuál es lo hermoso de considerarse en las cosas del pueblo de Dios? De involucrarse. Es otra de las partes que nos acercan a nuestro Dios. Cuando uno lo busca sinceramente, cuando uno siente el dolor de sus hermanos y cuando uno siente las faltas de sus hermanos y las hacen suyas, porque esa era la oración. Yo sé que estamos pecando delante de ti, yo sé que somos esto, somos lo otro. Lo sentía, pero oraba y quería esa respuesta de nuestro Dios. Ya pasaron 70 años, Señor. Tu escritura no se equivoca. Aquí dice que iban a pasar 70 años de esclavitud. ¿Qué va a pasar ahora? Se están cumpliendo esos 70 años. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Aquí está. Aquí viene Ciro. Él va a llevarlos de la mano otra vez. Se cumplieron esos 70 años. Pero él estuvo orando. Ore sin cesar. Ore buscando a nuestro Dios. Ore buscándolo sinceramente. Las veces que sean necesarias. Las veces que tengamos que repetir nuestra petición. Va a depender de las veces que querramos agradecerle a nuestro Dios. No me des todo, porque puedo olvidarme de ti. No me des menos, porque puedo renegar de tu presencia. Dame lo justo, Señor. Dame lo justo. Y a veces lo que consideramos que es menos, es más de lo que merecemos. De verdad, amado hermano, busquemos a Dios en oración, en una oración sincera. La oración puede mucho, dice el apóstol Santiago. Vamos a leerlo, capítulo 5. Perdonen porque a veces me emociono y empiezo a hablarles y platicarles de algunos textos y no los leemos, pero discúlpenme, hermano, trata uno. Dice el Evangelio, la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5. Desde el 13 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuál es el consejo? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren, nuevamente, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué, hermanos? Y la oración de fe, como veníamos empezando este servicio, y la oración, que es lo más importante de orar sin cesar, pero con fe, ¿qué dice, hermanos? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si estuviera en pecados, ¿qué, hermanos? Le van a ser perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad. ¿Rogad cómo? En oración, los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Ore con fe, porque orando con fe no solo va a traer salud al enfermo, va a limpiar las faltas. Ore con fe, porque la oración, así cuando se hace obrando eficazmente en las cosas de nuestro Dios, puede demasiado. Pero ore con fe, creyendo de que existe Dios y que Él le va a premiar, porque usted lo busca. Y les quería decir,
Ya para culminar, doble sus rodillas y busca a nuestro Dios. La oración es una comunicación directa con nuestro Dios. La oración sale del corazón. A veces no sabemos qué pronunciar, pero dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 8, que a veces aunque nos falten las palabras, que a veces aunque sintamos que no sabemos qué decirle a nuestro Dios, dice que nuestro espíritu... El espíritu. Perdón. Léelo, Luna, por favor. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Poquito antes o poquito después viene esa de que lo dice con gemidos impronunciables acerca de que pide el espíritu. Pero es esa parte también, que el mismo espíritu de Dios da ese testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Dios Altísimo. Y que cuando no sabemos cómo pronunciar las cosas, el espíritu se manifiesta y las lleva delante de nuestro Dios con gemidos impronunciables, que da ese testimonio delante de nuestro Dios. Es importantísimo que nunca dejemos de orar sin cesar, orar sin descanso, orar por todo, hermanos, por todo lo que Dios, el Eterno, da a su pueblo. Oremos sin cesar, con esa convicción de que lo que pidamos a Dios nos va a ser dado. ¿Ya lo encontramos? Lean. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Habremos de pedir como ¿sabemos cómo pedirlo? Dice el apóstol, no lo sabemos, pero el Espíritu es el que lleva nuestras peticiones con gemidos indecibles, dice su versión, ¿verdad? O con gemidos impronunciables, que nosotros a lo mejor no entendemos, pero dice el Señor Jesús, ustedes no se preocupen. Nuestro Dios, mi Padre, sabe de lo que ustedes tienen necesidad, pero basta que se acerquen y oren, oren sin cesar. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.